¿Es todo? Hola, bienvenidos a este programa de Sabor Latino con su anfitriona Cindy. Estoy a su servicio, Cindy Azucena Gómez Champ. Gracias por estar conmigo. Les tengo un programa muy importante acerca de las consecuencias de la caravana de migrantes. Vamos a empezar por hablar un poco acerca de las consecuencias que se van a ver en México y también en los Estados Unidos acerca de esta caravana. Aquí en su programa de Sabor Latino. Nos están escuchando en el 88.1 FM, KPPPLP, Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. Pueden también buscar nuestros programas anteriores en kpppfm.com. Si quieren comunicarse y dejar un recado, pueden llamar al 701-566-0917. También nos pueden seguir en Twitter, @media, MEDIA, _PPP, o me pueden mandar un email a cindy@kpppfm.com. Nos pueden también seguir en las redes sociales, en Facebook, en The People's Press Project, Mexican Online y también en el 88.1 FM Fargo Moorhead. Comenzamos esta conversación acerca de las consecuencias de la caravana, que yo pienso que va a ser una conversación muy importante para la gente mexicana, para mi gente. Pero no nada más para nosotros, sino también para los hondureños, para los salvadoreños, para cualquiera que quiera cruzar México y entrar a los Estados Unidos. Hoy se decidió en la corte, o más bien, hoy la corte decidió poner un fin a una política nueva del presidente Trump para detener todo el que quiera tener asilo en los Estados Unidos, para negar el asilo completamente a cualquiera que entre por la frontera del sur, al menos de que entrasen por ciertos lugares que ellos en el gobierno iban a designar específicamente, ¿no? Y eso fue lo que el juez dijo que el presidente no tiene el derecho de hacer. La Casa Blanca, más bien dicho, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad de la Nación, se quejó acerca de este fallo que dio el juez a favor del asilo. Específicamente, el presidente había dado una orden a las políticas de inmigración el noviembre 8, cambiando el derecho de las personas que lleguen a la frontera de pedir asilo. El juez hoy el lunes, en su fallo, dijo que cualquiera que sea el poder del presidente, la autoridad del presidente, no tiene el poder ni la autoridad de escribir de nuevo las leyes de inmigración y cambiar lo que ya se había legislado por las cámaras del Congreso. Eso fue lo que dijo el juez, diciéndole esto este juez, es uno que puso Barack Obama en su lugar en el 2012. Este juez dijo que el derecho al asilo lo puede tener cualquiera persona que esté dentro de nuestro país, no importe la forma como lleguen. Uno de los licenciados
que estaba peleando este caso en la corte de parte del presidente Trump, dijo que la mayoría de las personas que llegan a los Estados Unidos a pedir asilo no tienen derecho a él y que son falsas sus aclamaciones en la mayoría de los casos, que tienen un peligro muy grande y que no pueden regresarse a su país. Pero este juez dijo que él no creía en ese argumento, diciendo que había muy pocas personas que estaban realmente cruzando la frontera desde hace ya un buen tiempo. Y básicamente les dijo que todos sus argumentos que estaban haciendo, tratando de defender esta política nueva que trató de poner en su lugar el presidente Trump, tenía mérito. Pero el juez dijo una y otra vez que no. Tomen en cuenta, es una de muchas políticas que ha tratado de hacer este presidente, las cuales, gracias a Dios, la corte lo ha detenido, de poder mantener en lugar en contra de la gente mexicana, en contra de la gente que viene migrando, en contra de los refugiados, en contra de la gente negra y morena de este país, como por ejemplo la separación de las familias, el poner a niños en las cárceles, poner familias en centros de detención, perdón, la negación a los musulmanes de entrar en el país, que la Corte Suprema le dio el fallo a favor, no de la negación original, sino de una revisión de esa negación que le permite al presidente actualmente negarle la entrada a muchas personas musulmanes, dependiendo del país del cual vengan. En una de las primeras veces que se ha visto que en este país la Corte dé un fallo a favor del racismo abierto, de la discriminación abierta. Y eso es una de las razones por la cual, a pesar de que este juez le negó el derecho a Trump de negar asilos a todos los que lleguen a la frontera del sur, yo no pienso que se van a detener ahí. En primer lugar, les quiero decir que esto va para la Corte Suprema. Este fallo que acaba de ganar la gente, ya lo apelaron en el gobierno y va para la Corte Suprema, donde, no sé si se dieron cuenta, recientemente el presidente pudo apuntar un segundo juez. Ya tiene una mayoría, como quien dice, de jueces conservadores en la Corte Suprema que le van a dar no nada más a Trump, sino a todos los republicanos por muchas décadas, quizás por 50 años o más, fallos a su favor. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto para México? Para muchos de ustedes, esta caravana es algo que no se ha visto jamás. Lo he discutido con muchas personas y lo que me han dicho es que es lo mismo. Nadie había visto una caravana de este tamaño y la gente migra. Se sabe en México que la gente migra todo el tiempo. La gente mexicana somos migrantes, ¿verdad? Entonces que el que migren personas de México a los Estados Unidos y se crucen no es nada nuevo. Esto lleva pasando décadas y décadas y décadas, casi cientos de años, probablemente más, pero desde que se implementó la ley de inmigración en los Estados Unidos en contra de la entrada de mexicanos y centroamericanos, las cosas han cambiado, se han hecho mucho más hostiles y cuanto más han abierto centros de detención para mantener a las personas encarceladas, se ha incrementado también el abuso, el maltrato de las personas que están dentro de esos centros de detención y el trato que se les da
a las mujeres, a los niños dentro de esos centros. Lo que a mí me preocupa de lo que está pasando con esta caravana son varias cosas. Para comenzar, quiero hablarles acerca de un grupo que se llama Asylum Seekers Support Network. Es una red de apoyo para los que están buscando asilo. Otro grupo es uno que se llama Pueblo Sin Fronteras. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay medios de comunicación, vigilantes, activistas, organizadores que vienen con la caravana desde Honduras para acá. Lo que se sabe en los medios de comunicación, sean conservadores, sean progresistas, sean de la extrema derecha, sean racistas los reportajes, sean izquierdistas, sean odiosos de los inmigrantes o sean personas que los apoyan y los quieren ayudar. No importa cuál sea la opinión de los medios de comunicación, lo que tienen todos en común es que nunca se había visto una cosa así. Y lo que yo les puedo asegurar es que esta caravana no se hizo orgánicamente, no nació de un día para otro, no se juntaron miles y miles y miles de personas en un mismo lugar en Honduras y todos dijeron ese mismo día, ¿saben qué? Nos vamos a ir para México y nos vamos a cruzar la frontera de los Estados Unidos. Esto se tuvo que haber organizado y esto también se tuvo que haber pagado. ¿Qué estoy diciendo? Algunas personas han dicho que las personas que vienen en esa caravana vienen pagadas para venir para acá. Otras personas niegan que eso pudiera ser cierto y que estas personas simple y sencillamente vienen huyendo de algo terrible que les está pasando en Honduras, de una inestabilidad económica, de secuestros, de pandillas, de la violencia doméstica. Hay muchas razones por las cuales la gente pide asilo, pero vamos a quedar bien claros en una cosa. Para comenzar, el asilo se le ha negado a la mayoría de los mexicanos que cruzan la frontera del sur desde siempre. Nunca jamás han tenido el derecho de pedir asilo y yo he traducido para muchas personas que se han cruzado, que están dentro de los centros de detenciones, que me dicen que los mataron, que le mataron al hermano, que mataron a todos los que estaban en su rancho, que los golpeaba el esposo, que había una pandilla que los quería meter a una pandilla. Y de ninguna manera les han permitido, con todas esas explicaciones, no les han permitido ni siquiera solicitar el asilo. Realmente, el asilo se lo han negado a los centroamericanos, o sea, Honduras, Ecuador, Guatemala, El Salvador, pero al mexicano no. Al mexicano no. Y eso lo sabemos los mexicanos desde hace mucho tiempo. No vale la pena ni siquiera pedir asilo porque no lo van a dar, no se lo van a dar a la gente mexicana. Entonces que estos centroamericanos, estos hondureños, salvadoreños, lo que sean, saben que tienen una posibilidad de pedir algo que a nosotros los mexicanos nos han estado negando desde siempre, para empezar. En segundo lugar, aún a los hondureños, aún a los guatemaltecos, aún a los salvadoreños les han negado el asilo. No es fácil de obtener. Y si piensan que es difícil de obtener el asilo, va a ser lo más difícil en una presidencia de Trump, que es tan racista. Y con eso no quiero decir que la gente no deba de tratar de pedir su asilo y que este fallo que dieron a favor de los que lo buscan, me da una esperanza de que pueda ser algo bueno para la gente. Pero tengo muchas dudas por esto. En primer lugar, no sé exactamente cuál es la razón de venirse en grupo, en una caravana de miles y miles todos juntos. Se han dicho, personas de la caravana, inclusive, se han dicho que
La razón por la cual lo han tenido que hacer de esta forma es porque de esa manera se pueden proteger el uno al otro. Y pues sí, es cierto que México se ha hecho más y más peligrosos para los que están migrando dentro del país para cruzar la frontera del norte. Sí es cierto que hay más narcotráfico, que hay más secuestro, que hay más matanza, que hay más tráfico de niños, de mujeres. Todo eso es cierto, pero eso nunca en la historia de la migración ha detenido ni a mexicanos ni a centroamericanos de tratar de cruzarse la frontera con los Estados Unidos. Nunca los ha detenido y nunca los va a detener. Entonces, que les hago esta pregunta, que se pongan ustedes a pensar, ¿por qué ahora? ¿Y por qué en este momento? Porque no, que yo sepa, el golpe de Estado que ayudó a los Estados Unidos a financiar en contra de Honduras pasó ya desde hace años. No está pasando ahorita, no hay una guerra ahorita, no hay un problema ahorita que merite este tipo de migración en una cantidad tan grande. En segundo lugar, no me puedo explicar todavía por qué jodidos iban a mandar a todos esos migrantes que vienen en la caravana hasta Casa de la Fregada en Tijuana, en una de las ciudades de paso más difíciles de cruzar, ¿verdad? Tiene una playa, una playa y un muro que está llegando hasta el mar, que es muy icónico, ¿verdad? Todo el mundo lo reconoce por vista. Está cerca de Hollywood, ¿verdad? Pero también se sabe que Tijuana es una de las ciudades más peligrosas, no nada más para los migrantes, sino para cualquiera. La cantidad de muertes, la cantidad de crimen, y también se sabe que en Tijuana hay cientos y cientos de personas en todos los días, desde hace mucho tiempo, que se quedan ahí estancados, que los avientan otra vez, los deportan de los Estados Unidos y los avientan para Tijuana, y no se pueden ir, no se quieren regresar de donde vinieron y se terminan quedando allí. Eso es algo muy fuerte para los tijuanenses, pero más aún cuando llegan en cantidades como esta. Ahora, hay protestas anti-inmigrantes en Tijuana, donde se les están llamando nacionalistas mexicanos, están protestando, diciendo las mismas cosas odiosas de los hondureños que el presidente Trump ha dicho de los mexicanos, que somos criminales, que somos terroristas, que vamos a secuestrar, que vamos a violar, que vamos a robar. Y esto está causando mucha polémica dentro de México, fuera de México, aquí en los Estados Unidos, para los mexicanos que lo estamos viendo en las noticias y para los americanos, especialmente los que son como Trump, que son bien racistas. ¡Qué gusto les da ver que los mexicanos en Tijuana les estén gritando de groserías a los hondureños y diciéndoles de todas las cosas que Trump dice, para que la gente aquí pueda celebrar? Vean ustedes cómo son los mexicanos con los migrantes que vienen cruzando su país. Son reteojetes, son bien groseros, son bien racistas. Ellos también tienen a nacionalistas que piensan solo en su país primero, como el presidente Trump. Mírenlos, ahí están con sus banderas mexicanas, gritándoles a los hondureños que se larguen, que se vayan, que les van a partir su madre. Y a todo esto, yo, como mexicana, yo sufro, me duele mi país, me duele mi gente, me duele mi raza ver todo lo que les está pasando, pero estoy aquí para decirles lo que yo he aprendido como reportera aquí en los Estados Unidos y lo que yo sé acerca de las consecuencias de esta caravana. No nada más para esos hondureños, no nada más para los migrantes que quieran cruzar la frontera de los Estados Unidos, sino para México y para su pueblo. Les voy a decir,
Fíjense ustedes que estas cosas que no están pasando orgánicamente, tienen su razón la gente de México de estar molesta. No nada más se ha visto que vienen bien protegidos los migrantes, les están comprando camión, les están pagando camión para mandarlos para que no tengan que caminar. ¿Cuándo jamás se había visto una cosa así? Les están dando comida, ya hay personas de diferentes grupos, están instalados allí, esperándolos en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Jalisco. Estaban ya preparados para recibirlos, para darles de comer, y los albergues de esos lugares no se daban abasto. Pusieron campamentos, bueno, se ha visto de todo, ¿verdad? ¿Y qué me pueden decir de los medios de comunicación? Si vienen migrando personas de Centroamérica y de México desde cientos de años, ¿por qué hasta ahora se ve que los medios de comunicación van siguiendo cada paso de la caravana de los migrantes? ¿Cuándo jamás se había visto tal cosa? ¿Y cuándo los migrantes que normalmente tienen que esconder su identidad, tienen que ir sin que nadie sepa quiénes son o dónde van a cruzar para que no los agarre la migra, para que no los vayan a meter a la cárcel, a un centro de detención? ¿Por qué ahora se están poniendo en la televisión, en los medios de comunicación? Y ojo, fíjense en la forma de la que se están expresando muchos de estos hondureños. No es por echarle tierra a nuestros hermanos centroamericanos, pero algo no me huele bien. ¿Cuándo habían visto ustedes que los migrantes que fueran cruzando por México fueran diciendo que la comida que les ofrecen no la deberían de consumir ni siquiera los cerdos, que es comida de cerdos? ¿Cuándo habían visto ustedes unas gentes que se portaran malagradecidas, groseras, que se pusieran no nada más a pedir limosna, pero pedirla con garrote, pedirla? Y yo sé que muchos de ustedes que han visto el tiradero que han dejado los migrantes, se han sentido muy molestas las autoridades en todos los lugares a donde han llegado. Se les ha dado de comer, se les ha dado ayuda médica, se les ha dado albergue, se les ha dado apoyo, se les ha pagado inclusive transporte. Y con todo eso, ¿se imaginarían ustedes que estarían bien felices los de la caravana? Pero no es así. Y eso a mí no nada más se me hace raro, se me hace que lo están haciendo de adrede. Y les voy a decir por qué. ¿Cómo se ve la gente de México quejándose de la suciedad de los migrantes? Como hipócritas, ¿no? Pero vale la pena decir esto, que los migrantes normalmente que han pasado por México, y los migrantes mexicanos también, normalmente no se comportan de esta manera. Este comportamiento, esta atención de los medios de comunicación, el pago de transporte, el trayecto de la caravana, nada de eso jamás se ha visto. ¿Y por qué? Tienen ustedes que preguntarse por qué lo están haciendo de esta manera. También hay muchas especulaciones acerca de quién está detrás de esto, quién lo está pagando. Algunos están diciendo en los medios de comunicación que los están pagando son los demócratas, que lo que están pagando es un judío muy rico que se llama George Soros. Otros dicen que los que van a salir beneficiados van a ser los de la administración de Trump. Lo que yo les puedo decir es lo que yo veo con mis ojos. Una de las promesas de la campaña del presidente Trump, cuando inició su campaña para la presidencia, lo primero que dijo es que los mexicanos son violadores y que somos criminales. Con eso comenzó su campaña. Lo primero que dijo en sus pláticas que da en todo el país, que sigue dando,
es que México va a pagarle un muro, va a poner un muro, va a construir el muro mejor construido de toda la historia de construcción y México lo va a pagar. ¿Y qué se ha visto? Nada. Los críticos del mismo partido del presidente Trump, los críticos más grandes que tiene, son los que le están criticando que no ha hecho lo que prometió con el muro ni con la política de inmigración, ni con las leyes de inmigración. Y eso, créanme, que al presidente ahorita le arde, como chile, le arde. ¿Por qué? Pues está rumorando que el fiscal especial, Robert Mueller, le anda echando ojo a su hijito, a Junior, para meterlo a la cárcel por mentirle a las autoridades. Y no nada más eso. Ya ustedes han visto, no sé si han puesto atención a lo que está pasando acá en los Estados Unidos, pero ya le metieron a uno de sus licenciados a la cárcel, a otro también le pusieron cargos. Robert Mueller le ha puesto cargos a uno tras otro, tras otro, tras otro, de los miembros del gabinete del presidente, de los más apegados a él, y viene por más. Aquí la tradición es que en las semanas o casi el mes entero de noviembre, antes de las elecciones, la Fiscalía Especial, ni la Fiscalía Federal ni la Fiscalía Especial hacen ruido. ¿Por qué? Porque puede afectar negativamente el proceso de las elecciones. Por eso, ese fiscal se ha mantenido calladito. Pero ya se terminaron las elecciones. En una de las cámaras del Congreso obtuvieron el poder los demócratas, que ahora les da el derecho de investigar al presidente, y lo van a hacer, y han prometido hacerlo. Y ahorita el presidente está como que tiene chincoles en el culo, no sabe para dónde hacerse para evitar todo lo que se le viene encima. Muchas personas han estado diciendo que el presidente está tan fuera de sí que temen que vaya a cometer alguna locura para salvarse, o por lo menos para distraer a la gente. Miren acá, que no se fijen en lo que está haciendo él. Bueno, pues yo les voy a decir lo que son las teorías mías de lo que va a pasar con esta caravana, con ese muro y las consecuencias de todo esto. El presidente, para poder construir el muro, tiene que obtener el financiamiento del Congreso, la aprobación del Congreso, y no se lo han querido dar. Y ese dinero no lo quiere realmente para construir el muro. A él le vale madres que se construya o no se construya, como a cualquier presidente de México o de aquí. Lo que les interesa es el dinero, porque durante su presidencia, que parece que se está acabando muy pronto, antes de lo que él se imaginaba, tiene que sacar toda la lana para él y para sus amiguitos que él pueda. Y para poder conseguir que le den los billones de dólares que está pidiendo para la construcción de ese muro, tiene que forzar algo tiene que pasar, aunque sea manufacturado. Y yo eso es lo que pienso que es esta caravana. ¿Qué va a pasar si por primera vez en la historia de los Estados Unidos y México llega un grupo violento, peleonero, demandando sus derechos, exigiendo cruzar el muro, exigiendo cruzar la frontera? No de noche, no con coyote, no calladitos, no a escondidas, de día, enfrente de todas las televisoras, subiéndose encima del muro y retando a la migra del otro lado. ¿Cuándo? Jamás se había visto una cosa así. ¿Y qué va a pasar cuando llegue ese choque con los policías federales, con la migración o con el ejército de los Estados Unidos? ¿Le va a dar al presidente Trump
el derecho de cambiar la ley para cerrar la frontera, para detener el asilo. Le va a dar el derecho al presidente de decir que por esto se necesita el muro y que la gente le exija a las cámaras del Congreso, sean demócratas o sean republicanos, que le den el dinero para construir su muro. Va a tener el derecho de hacerle a México, de hacer con México todo lo que nos ha querido hacer, pero lo va a hacer después de que haya un conflicto entre esta caravana, no importa que sean hondureños o que sea la caravana de salvadoreños que le sigue, no importa que no sean la mayoría los que van integrando ese grupo, centroamericanos y no mexicanos, los que vamos a pagar los platos rotos vamos a ser nosotros, porque esa política y ese muro van a estar en la frontera con México, no con Honduras ni con Guatemala. Y quiero que sepan ustedes que esto ya lo he visto, por eso se los estoy diciendo. Tienen planeado poner campamentos, más bien dicho, ya mandaron a grupos que están vinculados con la Armada, con los veteranos, grupos de veteranos que ya han hecho diferentes campamentos en los Estados Unidos para pelear para pelear en contra de la construcción de oleoductos. Esto todo comenzó con una pelea grandísima, no sé si ustedes la llegaron a ver allá en México o en Centroamérica, de una nación indígena de los Lakota, del estado de Dakota del Norte, aquí donde nosotros estamos, en contra del oleoducto Dakota Access Pipeline, el acceso de las Dakotas, así se llama el oleoducto. Y llegaron gentes indígenas hasta desde México, de Centroamérica, de Australia, de Europa, llegaron de todas las partes del mundo la gente. Vinieron palestinos, vinieron contingentes de los grupos de las vidas negras importan. Se reunieron, parece que no sé cuántas diferentes religiones en ese mismo lugar, todas apoyando a las naciones indígenas que estaban peleando sus derechos al agua limpia. Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito y enredete bonito. Dice uno, oh, pues qué bueno que fueron todos los pueblos a apoyar, ¿verdad? Pero lo que no le dijeron a la gente era que muchos de los que estaban allí, desde los que estaban en el liderazgo de la tribu, desde los organizadores indígenas que invitaron a la gente de toda la nación y de todo el mundo que vinieran, hasta los que integraron las protestas y el campamento, estaban llenos de colados, organizadores, políticos, actores, y tenían una meta. La meta no era detener el oleoducto, nunca importó. Se sabía que el oleoducto se iba a construir. Y en todos los lugares en donde después de ese campamento abrieron otros para pelear contra oleoductos aquí, allá y más allá, la mayoría de todos esos oleoductos se han construido sin ningún problema, sin detenerlos ni siquiera por un día. Pero ¿qué pasa en todos esos campamentos que se han hecho? Se han hecho protestas violentas muchas veces que se han juntado, que han puesto en contra a las naciones de indígenas que están en estos lugares y la policía y la Armada de los Estados Unidos, la Guardia Nacional. Nunca jamás se había visto una cosa así. Salió en todas las noticias que este gobierno odia a los indios, que por eso fueron allí y les hicieron tantas cosas. Yo estuve reportando sobre lo que les estaba pasando a las personas que estaban protestando en contra del oleoducto
en una de las muchas protestas que se vieron en conflicto con las autoridades, donde las autoridades les echaron gas lacrimógeno, les dispararon con armas no letales, que les pusieron alambrado de púas, que incendiaron carros. Bueno, todo eso estábamos viéndolo pasar. Les echaron agua con cañones, les estaban echando agua en temperaturas congeladas a la gente que estaba allá. De ver todo esto, se hizo una furia en todo el país, en toda la gente latina, en toda la gente indígena, en todos los que buscan la justicia, diciendo cómo jodidos pudo permitir el presidente Obama o el que le siguió Trump que pasara esto en los Estados Unidos, en tierra de la libertad. ¿Cómo pudo permitir este gobierno que esos manifestantes fueran atacados y maltratados de la manera que lo fueron? Yo estuve reportando sobre todo esto y me crucé con una mujer que terminó en la cárcel y que estaba esperando una condena de 15 años si determinaba la corte que era culpable de abusar de su madre anciana con demencia senil. Al investigar ese caso de esta mujer, es una indígena Lakota de esa nación de allí, de donde estaban protestando, le pregunté a ella que por qué fue. Le pregunté a ella que por qué la metieron a la cárcel. Investigué el caso de lo que le pasó a esta individua y a su ancianita madre. Logré sacar a su madre del hospital en donde la dejaron a morir, que se muriera. Ahí la aventaron, se la pusieron en custodia de una mujer indígena llamada Melanie Stoneman, que también no le valía queso lo que le pasara a la ancianita. Ella la iba a dejar morir en el hospital. Y mientras tanto, esta mujer que se le pusieron cargos de abusar de su mamá, estuvo en una cárcel 6 meses antes de que pude lograr demostrar que todos los cargos que le pusieron en contra de esta mujer fueron falsificados. ¿A qué grado? Déjeme decirles por un momento a qué grado falsificaron cargos en contra de esta mujer. Pusieron a un hombre que se disfrazó de policía judicial y no es un policía judicial, pero se disfrazó de uno, y también su esposa y otras personas, y fueron a sacar a esta mujer y a su anciana madre del campamento a empujones, con amenazas, la pobre llamándole a la policía pidiendo ayuda cuando ellos estaban haciéndose pasar por tal. No la dejaron subirse a la ambulancia con su madre cuando se la llevaron, la secuestraron a la señora y a ella la terminaron metiendo a la cárcel. Juntaron las personas, incluyendo los líderes del campamento, los organizadores del campamento, los que invitaron a toda la gente al campamento, falsificaron testimonios para la policía, diciendo que ellos vieron con sus propios ojos cómo esta mujer maltrató a su madre. Todos falsos. Y cuando yo me puse a investigar quiénes eran todas esas personas, no nada más las que dieron testimonios falsos, sino los organizadores que les ayudaron a las autoridades ponerle cargos falsos a esta pobre mujer, me empecé a dar cuenta que muchos de esos organizadores no eran realmente de la tribu de Dakota del Norte, de los Lakota, que muchos de ellos ni siquiera eran indígenas, pero trataban de hacerse pasar por ellos. Y que estas personas muchas veces eran actores de Hollywood. Entonces me puse a pensar, ¿cómo es posible que nadie de nosotros nos dimos cuenta que estas personas nos estuvieron engañando, que vinieron hasta acá
y que pobres inocentes, como esta ancianita, María Trujillo, y su hija a la que metieron a la cárcel, Kathleen Bennett, no sabían ni qué onda. No sabían cuáles eran los fines, cuál era el interés de las personas que formaron esos campamentos, que se hicieron muy ricos y que siguen haciendo un montón de pendejadas por todo el país. ¿Saben ustedes dónde están estos malévolos de los cuales le acabo de contar a ustedes? Están en Tijuana, están en México, están en la frontera, están en San Diego y están en la frontera del otro lado de Tijuana, ya formando su nuevo campamento. Acabo de ver a uno de los charlatanes de ellos, que se dice ser parte de los medios de comunicación, Myron Dewey de Digital Smoke Signals, en la capital, en el DF. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Al igual que muchos de los organizadores que vienen con la caravana, estaban diciéndole a los migrantes, no se vayan por Texas, no se vayan por acá, no se vayan por ningún otro lado más que a Tijuana. Váyanse todos a Tijuana. No tienen transporte, nosotros le conseguimos. Y diciéndole a sus seguidores aquí en los Estados Unidos, vengan a México, vayan a México, protejan a la caravana, llamando a los veteranos del ejército de los Estados Unidos. Vayan ustedes a proteger a esos migrantes de la caravana. ¿Qué hicieron los veteranos a los que fueron llamados a Standing Rock, al campamento en contra del oleoducto que les acabo de contar? Vinieron a confrontarse con la policía. Vinieron a bajar el alambrado de púa, a encender carros, a meter a gente inocente a la cárcel, a robarse millones de dólares, a lastimar a personas, a lesionar a personas, a dejarlas deformadas para el resto de su vida. Eso hicieron los veteranos que estaban asociados con un hombre que vive en Hollywood, el hijo del general Wesley Clark, que se llama Wesley Clark Jr. El general, su padre y el hijo, los dos cuales están muy metidos en la política, se juntaron con billonarios de este país para financiar ese fraude que fueron a hacer en Standing Rock, y siguen financiando, creo yo, lo que van a hacer en la frontera con los Estados Unidos. Pero les quiero reiterar una vez más que los paganos vamos a ser nosotros los mexicanos. Y quiero que sepan que a ellos les vale lo que se le unta al queso. Les vale madres lo que nos vaya a pasar a nosotros. No les interesa el cuidado de los migrantes. No estoy diciendo yo que todos los que van en la caravana son como los fraudes, actores, participantes prepagados, como lo vimos aquí en Standing Rock, pero sospecho que algunos sí son. Puede que sean muchos. Yo sé que deben de haber entre ese grupo personas inocentes, porque así también pasó en Standing Rock. Mucha gente vio lo que estaba pasando y dijeron, ay, está bonito, voy a ir a ver. Pues mira, tienen danzantes y tienen música, hay niños, hay ancianos, pues está seguro, voy a ir a ver qué está pasando. Muchos medios de comunicación, no nada más de todo el país, sino de todo el mundo, llegaron allí a ver qué estaba pasando en Dakota del Norte, sin darse cuenta que todo fue un fraude, que todo fue un teatro para sacar dinero, para defraudar, para engañar, para malinformar al público. ¿Y de qué sirvió? ¿Detuvieron el oleoducto? ¿Pudieron proteger los recursos del agua? No. Uno de los inversionistas en ese oleoducto es Donald Trump, el presidente. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, estos charlatanes de Standing Rock que les estoy contando a ustedes ya anunciaron
que van a pasarse el Día de Acción de Gracias, que es el 24, creo, de noviembre, en la frontera, que van a poner campamentos a todo lo largo de la frontera, en esa área, para recibir a los migrantes. Y así como hicieron un campamento acá, donde tuvieron un grupo de disque médicos que no tienen entrenamiento médico, de disques personal de seguridad con ex veteranos y ex policías, que son una bola de charlatanes, muchos de los cuales son criminales que han violado a mujeres, a niños, que han robado, que han secuestrado, que han inclusive traficado drogas y cuántas cosas más. Esos eran los encabezados, esos eran los que tomaban las decisiones, esos eran los que estaban poniendo en los medios de la comunicación la noticia. Y ahora están en la frontera con México. Ahora están ellos dispuestos a ayudar a esta caravana. Al principio yo preguntaba, ¿quién los mandó? ¿Quién los invitó? Pero luego me puse a pensar más en esto, que esta caravana representa una ganancia para este presidente. Cuando lleguen, cuando se instalen en Tijuana, desde que salieron de Honduras y empezaron su caminata hacia la frontera de los Estados Unidos, le han hecho el favor a Donald Trump a cada paso. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se cruzaron la barda de la frontera con Guatemala y se vio la violencia, y según yo sé, vi reportes de que salieron lesionados 2 policías federales, posiblemente hasta quizás se murió alguno de ellos o más. No sé exactamente, pero sé lo que vi. Sé que vi un contraste que para los inmigrantes no existía nunca. La violencia, los ataques y una confrontación violenta entre la policía y migrantes. Normalmente nosotros les consideramos a los migrantes algo sagrado. Normalmente nosotros les abrimos las puertas a los que van de paso, porque son peregrinos, son santos peregrinos. Y sabemos que probablemente uno de nuestros parientes, uno de nuestros hijos, uno de nuestros queridos, también han pasado por esto. Y que por la misericordia de Dios llegaron a su destinación y con la ayuda de muchos. Y ahora que estamos viendo un contraste completamente distinto. Unos migrantes que vienen peleándose en el camino, que las autoridades tienen que aplacar y apaciguar. Vienen dejando un tiradero de basura, rechazan la comida, dejan la ropa y las cosas que se les entregan, que están nuevecitas, tiradas en la basura, mezcladas con la basura. Se ven y se comportan como personas malagradecidas. ¿Y qué pasa cuando la gente del pueblo mexicano reacciona con coraje? Que es cosa natural que le pase a cualquiera, viendo esas cosas, viendo el desecho, viendo el maltrato, viendo la falta de respeto. Los estadounidenses están viéndolos ustedes y les están diciendo, ya ven, bola de racistas, ya sabíamos. Los mexicanos no son nada diferente a los americanos, son igual que Trump. ¿Y qué va a pasar cuando esa caravana, que no le van a dejar pasar en su mayoría a los Estados Unidos, tenga una confrontación violenta? Ya se ha visto que hay un montón de resistencia, de protestas anti-inmigrantes y protestas a favor de los inmigrantes. Todo esto fue también manufacturado, sospecho yo, al igual que lo hicieron allá en Standing Rock. Lo que va a pasar es que le van a dar el derecho, la oportunidad y todas las excusas al presidente Trump para poner su muro, para llenarse los bolsillos de dinero y a sus amigos también con contratos de construcción. ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Qué hacen todos los presidentes de México? ¿Verdad?
empiezan a construir puentes, edificios, carreteras. ¿Por qué? ¿Por qué hay una expansión tan grande siempre de esa infraestructura? ¿Es para el bien del país? Pues algunos dicen que sí, algunos también dicen que es para poder el presidente actual de la República de México llenarse el pantalón, llenarse los bolsillos de dinero y darle una mordidita a todos sus amigos. Las cosas no funcionan de distinta forma aquí, aunque parezca que sí, no. Eso es lo que quiere Trump y esto puede ser lo que le da el favor, lo que le haga el favor. Y quiero que sepan que va a pasar pronto. Va a pasar porque lo están anunciando estas personas, estos fraudes que están coordinando con la caravana. Lo van a hacer este mes, dicen. Y si no lo hacen ahorita, lo van a tratar de hacer antes de diciembre, antes de que se termine el año. ¿Por qué? Porque posiblemente vienen cargos criminales en contra de otras personas de la administración del presidente Trump y puede que el Congreso se vea forzado en una crisis constitucional a quitarle su puesto al presidente si no se decide ir del puesto él solito. Y para el presidente le urge hacer y acaparar todo lo que pueda antes de que lo echen. Por otro lado, deben de saber que hay muchas demandas que se están llevando a cabo ahorita que van por la corte, van subiendo por la corte. Cada vez que el presidente ha dicho o ha firmado una orden ejecutiva o ha dicho una proclamación de una ley que él quiere que se siga, se ha visto en la corte una y otra vez. Y la mayoría de las veces él ha perdido. Porque la corte le ha puesto un paro y le ha dicho, no, lo que estás tratando de hacer es ilegal, anticonstitucional, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando puso a los niños y a sus hijos en detención y le quitó a los niños, a los padres, y después, en un acto aún más cruel, deportó a los padres, perdió, entre comillas, toda la información que ligaba los padres a los hijos, entonces que ya nunca los podía unificar. Todo eso lo hizo en el espacio de tiempo que pasó entre la orden dada, la proclamación y el fallo de la corte deteniendo al presidente, diciéndole, no más. Y durante esos pedacitos de tiempo, sean semanas, sean días o sean meses, es de la única manera que ha podido actuar Trump. Pero sí ha actuado. Y ahorita ya dijo lo que va a hacer. No le va a dar entrada a ninguna de esas personas. Las personas que ya llegaron en la caravana que están en Tijuana, que parece ser que son ya miles y miles, están ya causando problemas. No nada más lo digo porque hay protestas a favor y protestas en contra, que como les dije pueden ser manufacturadas. No nada más hay muchos medios de comunicación ya ahí esperando. ¿Qué pasó con usted, señora? ¿Usted por qué viene? ¿Le están tratando bien? ¿Le están dando de comer? ¿Qué le parece el albergue? ¿Están teniendo suficiente apoyo o no? No nada más por las peleas, no nada más por la falta de recursos en Tijuana para todas estas miles y miles de personas. Lo digo también porque lo que están haciendo muchas personas, no todas las de la caravana, pero muchas de la caravana, es causar conflicto. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, en primer lugar, ustedes deben de tomar en cuenta que todas las ciudades que dan asilo, que dan comida, que dan de sus recursos, lo tienen que hacer sin mucha ayuda federal. Así es en Tijuana y en toda la República. Entonces, con todo el derecho del mundo, el alcalde y los ciudadanos de Tijuana deben
de pedir más ayuda federal. Si van a verse obligados a mantener a esas gentes, deben de también tener el respaldo económico y los recursos para hacerlo. Además, esto no nada más se trata de recursos económicos, albergue, comida, etcétera. También estamos hablando de miles y miles de personas que están ahí por encima de la población, que están causando problemas de seguridad. No estoy diciendo que los integrantes de la caravana sean en su mayoría o siquiera en cantidades peligrosas, un peligro inmediato para la población, pero sí han habido rencillas entre ellos que ha tenido que aplacar la policía. Sí han habido conflictos donde se han dado jalones los que los protestan en contra de ellos y los de la caravana. Sí han habido pedradas, sí han habido mentadas de madre. Y esto se va a seguir escalando con el pase del tiempo y la llegada de miles y miles de más gentes. Y eso significa que las autoridades necesitan incrementar, y para eso también se va a necesitar más apoyo a la ciudad, al municipio, ¿verdad? Eso fue lo mismo que pasó aquí en Dakota del Norte. Por eso hicieron venir los de la Guardia Nacional y policías de todos los estados aledaños por la crisis que se hizo. Pero quiero que sepan que esa crisis fue manufacturada y también la que les está pasando ahorita a ustedes. ¿Y qué están diciendo muchos de los hondureños a los medios de comunicación que están adentro de esos albergues? No nos están dando apoyo, no nos están dando agua, no nos están dando comida. O no nos gusta la comida, no nos gusta el lugar, no nos están tratando bien, etcétera, etcétera. Mientras que esos mismos medios de comunicación han podido averiguar entrando a los albergues que sí están dando comida, que sí hay agua, que sí hay regaderas y que sí están prestando apoyo a la caravana. ¿Por qué mentir? ¿Por qué decir que no les están dando apoyo las autoridades ni la gente de Tijuana cuando no es cierto? ¿Por qué decir que los maltrataron en Guadalajara o que los maltrataron en la Ciudad de México cuando no es cierto? Bueno, yo lo estoy viendo aquí, lo vi aquí en Standing Rock, que muchas personas dijeron que fueron atacados violentamente por las autoridades porque les convenía que se vieran mal las autoridades, porque les convenía que se viera mal Trump, porque están en contra de su política y de su oleoducto, porque esas personas quieren promover una economía que no sea a base del petróleo. Y que eso todo suena muy bien, ¿verdad? Pero no deben de hacerlo a base de teatro y de mentira, y no lo deben hacer a costillas de la gente mexicana. Y mucha de la gente inocente que probablemente viene en esa caravana, que solamente agarró esta oportunidad porque les ofrecieron transporte y paga para su transporte, cuando nunca jamás un migrante ha tenido eso. Seguridad, que vienen con mucha gente para que no los vayan a secuestrar, a robar o a matar. Y apoyo de lugares a donde llegar y de comida que se han visto en cantidades que yo jamás había experimentado en toda mi vida. Y a pesar de que están escuchando sobre los medios de comunicación historias conflictivas que tienden a un costado o a un extremo de la opinión o a otro, deben de saber que también los medios que vienen reportando esto tienen sus prejuicios, tienen sus ideas, y puede que también estén cegados por esa frontera, por lo que no saben
que los grupos que están vinculados al apoyo de esa caravana, que vienen de aquí, de los Estados Unidos, han hecho aquí para promover la política de uno o de otro, de un partido o de otro. Yo no le estoy echando la culpa a ninguna persona en específico. Lo que estoy viendo es las mismas personas involucradas en esta caravana. Los mismos actores, los mismos defraudadores, los mismos secuestradores, violadores, mentirosos, los mismos grupos de veteranos que vinieron aquí a defraudar y a maltratar a la gente, están involucrados en esto. Y eso no pinta para bien. Una cosa más. El gobierno mexicano siempre ha dependido de los tratados de comercio con los Estados Unidos, de la ayuda del dinero de los Estados Unidos. Tienen a México al lado, los Estados Unidos, y por eso nosotros tenemos más que nadie que padecer del maltrato y del odio de los Estados Unidos, sea quien sea el presidente, ¿sí? Pero ahorita, este presidente, si es que mi corazonada está correcta y el presidente quiere llamarle la atención a la gente a que lo vean de otra manera, a que dejen de pensar en la investigación en contra de él por traicionar a su patria y apoyar y recibir apoyo de Rusia, para robarse las elecciones del 2016. Si él no quiere que eso se vea o que eso se piense en este momento, una de las cosas que puede hacer es poner el ejército en contra de la caravana y eventualmente en contra del ejército de la policía de México. Se puede tener un conflicto armado con personas de la caravana o con personas del ejército mexicano. Esto me preocupa de una manera que no se los puedo ni siquiera articular. Espero que no pase, le pido a Dios que no pase, pero también sé que ahorita está pasando algo que puede darle a Trump una ventaja. Tienen detenido, no en México, aquí en los Estados Unidos, al Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más ricos, más poderosos de toda la historia del narcotráfico. Y está hablando, está balconeando, está diciendo los nombres de presidentes, de políticos. Trump y el gobierno de los Estados Unidos ahorita tiene ya suficiente información sobre los actores principales dentro del narcotráfico, junto con el Chapo Guzmán, del gobierno mexicano. No nada más lo pueden exponer, lo pueden usar para tener un conflicto abierto con México. Eso me preocupa mucho, porque es una tentación que a Trump se le va a hacer difícil de resistir, especialmente cuando el hacerlo, sabiendo los rabiosos que son, los racistas que son aquí en los Estados Unidos, parecer como un héroe ante ellos. No nada más divulgar el nombre de todos los políticos en México que son corruptos y que forman parte del narcotráfico o a los que les pagaron para que le permitieran al Chapo seguir haciéndolo, sino para quitarlos del poder, para hacer algún tipo de desestabilización del gobierno mexicano, cuando posiblemente tenga la mayoría, la más estable presidencia que ha tenido en mucho tiempo. Y eso también es algo de peligro. Yo pienso que lo que acabo de decir que está pasando con Chapo, quizás tenga menos posibilidad de suceder.
Pero lo que sí les puedo garantizar es que va a haber más conflictos en la frontera con la caravana y las autoridades de los Estados Unidos. Cuando el presidente Trump, en un acto histórico, mandó a más de 5,000 miembros del ejército americano a la frontera a apoyar a la migra, lo hizo con la intención de que va a haber un conflicto armado contra la Armada de los Estados Unidos. Les dijo a los medios de comunicación que con solo tirar una piedra, los del ejército tiraran a matarlos. Segundo anuncio de que va a haber un conflicto violento. En los días que lleva, los días anteriores a este fallo, el presidente les dio una nueva orden a los del ejército, diciéndoles que posiblemente no nada más van a ser para dar apoyo a los de la migración, sino que también puede que tengan que proteger la soberanía de los Estados Unidos si los de la caravana atacan violentamente la frontera, el muro y los agentes de las autoridades de migración. Hace días cerraron varias carreteras, deteniendo el tráfico en una de las pasadas en San Isidro por horas y horas y horas y horas, porque el Departamento de Seguridad Nacional tenía un tip que los de la caravana iban en grupo a tratar de atravesar la frontera violentamente, como lo hicieron en Guatemala, como lo hicieron en la frontera con México del Sur. Todo esto viene avisándonos lo que va a pasar. Y eso es un conflicto violento en la frontera. No nada más eso, sino que esos campamentos van a estar allí por mucho tiempo. Estas personas que están en estos grupos, no nada más les interesa apoyar a la caravana para que lleguen a hacer ese conflicto en la frontera, sino se quieren hacer héroes del movimiento, héroes de los derechos de los migrantes, para seguir siendo los activistas dentro de esos movimientos y para poder recaudar fondos del gobierno para hacer ese trabajo aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí se han abierto un sinfín de centros de detención, muchos privatizados. Y los políticos y los jueces y muchos de los policías son inversionistas. Una de las cosas que no se ha dicho mucho acerca de este fallo que se acaba de dar en la corte a favor de los que buscan asilo es que una de las cosas que estaba peleando más el presidente Trump era esto. Quería que pudieran extender la cantidad de tiempo que pueden tener a un individuo o una familia dentro de un centro de detención si es que van a pedir asilo. La ley actual dice que a una persona que viene a pedir asilo no se le debe de detener en una cárcel, en un centro de detención, ni por un segundo ni por un día. Que eso solo se debe de usar como último recurso. Y aún así, la cantidad de tiempo que estén allí debe de ser la más corta posible. Eso no lo quiere esta administración, no lo quiere el mercado de la privatización de centros de detención migrantes, porque un migrante estando adentro de un centro de detención le puede rendir más de $6,000 por día
Eso es lo que cobran esos centros de detenciones al gobierno federal por tener detenida a una persona en un centro de detención. Mensual, por uno. Un solo individuo que tengan detenido ahí por un año les va a rendir más de $80,000 por una persona. Valen más los individuos que vienen en las caravanas, que vienen migrando adentro de esas cárceles por meses, por años, si es posible, que deportados o fuera, libres, trabajando, mandándole dinero a su gente. Este gobierno se ha estado haciendo rico por la expansión de la privatización de las prisiones y los centros de detención. Pero con esta nueva reforma que acaba de hacer Trump, van a empezar a sacar a muchos de los americanos, ciudadanos americanos y en especial a los negros de las cárceles. Pero la expansión a los centros de detención no tiene fin en mira, no que yo pueda ver. Esa expansión necesita cuerpos, esa expansión necesita detenidos y por mucho tiempo temo por la seguridad de los que van en la caravana, especialmente de los inocentes que vienen en la caravana, que solo se unieron a esa caravana porque pensaron que les podía ir mejor. Les sugiero y les ruego que se protejan y protejan a sus hijos de la mejor manera que puedan, que se alejen de los campamentos que les van a formar, donde los van a querer tener secuestrados por meses para hacer una propaganda para sus fines de ellos, no para el bien de la gente. Y que todo esto la gente de México lo contemple, lo comparta y se proteja de las consecuencias de esta caravana. Gracias por estar conmigo en este programa de Sabor Latino, aquí en el 88.1 FM KPPP LP. Aquí le ponemos color a tus ondas. Buenos días.